noches, chicos, y bienvenidos de nuevo a la clase de gestión financiera después de este descanso pascuero. Bien, vamos a continuar con la unidad 10 relativa a la selección de inversiones, y en la clase de hoy, viernes 24 de abril, nos vamos a centrar en los fondos de inversión. Bien, vamos a comenzar comentando qué es un fondo de inversión. Bien, un fondo de inversión mobiliario es un patrimonio constituido por las aportaciones de los inversores, a los que vamos a llamar partícipes, y además es administrado por una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva con unos activos que están custodiados por una entidad depositaria, es decir, por un banco, con el objetivo exclusivo de invertir en valores mobiliarios y con ello obtener un beneficio, ¿de acuerdo? Ahora nos podemos preguntar, ¿quiénes participan en un fondo de inversión? Principalmente tres agentes. En primer lugar tenemos a los partícipes. Los partícipes, como su nombre indica de participantes, sería bien la persona física o la empresa que invierte su dinero en un determinado fondo, ¿vale? Es decir, el que aporta dinero para suscribir una serie de participaciones para posteriormente, en algún momento, retirar ese dinero solicitando el reembolso de esas mismas participaciones, ¿de acuerdo? Tenemos a los participantes. A continuación, tendremos a la entidad gestora. La entidad gestora es una sociedad anónima que, aunque no es la propietaria del fondo, es la que se va a encargar de gestionar todo el dinero que se va aportando por esos partícipes o participantes. Es decir, podríamos decir que es la responsable ante esos partícipes de que todo esté correcto y de que la administración del fondo sea la idónea. Y finalmente tendríamos a la entidad depositaria, que es una entidad financiera, es decir, generalmente es un banco, donde se depositan y custodian los distintos activos financieros en los que ha invertido esa entidad gestora. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aunque tenemos muchos tipos de clasificación de los fondos de inversión, nos vamos a centrar en una clasificación muy sencilla que se basa en el horizonte temporal y en los activos financieros en los que invierte. ¿De acuerdo? Y vamos a tener 4 tipos atendiendo a este tipo de clasificación. En primer lugar, tendríamos un fondo monetario. Un fondo monetario sería aquel en el que no existe riesgo, es decir, no existe el riesgo derivado de una renta variable, tampoco existe un riesgo derivado del cambio de divisa o de un posible cambio de valoración en las materias primas. Diríamos que sería como el más conservador, ¿de acuerdo? Luego tenemos los fondos de renta fija, que son los que invierten el patrimonio en activos de renta fija, como pueden ser los que ya conocemos, de obligaciones, bonos, letras, pagarés, etc. Por otra parte, tendríamos los fondos mixtos, donde invierten su patrimonio tanto en renta fija como en renta variable. Y luego finalmente tendríamos los fondos de renta variable, que son los que invierten prácticamente la totalidad de su patrimonio en un activo de renta variable. ¿De acuerdo? Bien. Los fondos de inversión también poseen una serie de ventajas, sobre todo de cara al inversor, ¿vale? Vamos a centrarnos en las ventajas desde el punto de vista del inversor. En primer lugar, tenemos que hablar de la seguridad. Y es que las sociedades gestoras están bajo el control y la inspección de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, como ya sabemos porque hemos estudiado al comienzo de esta unidad, ¿vale? Entonces, digamos que la Comisión Nacional de Mercado de Valores es la que va a gestionar, la que va a comunicar las adquisiciones, cualquier tipo de variación de participaciones significativas o cualquier hecho relevante que pueda afectar al funcionamiento del fondo, ¿de acuerdo? Por otra parte, una característica muy relevante y que supone una ventaja es la gran liquidez, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la inversión se puede recuperar en cualquier momento a través de reembolso de las participaciones, es decir, cuando yo solicito
la venta o el reembolso de las participaciones que he invertido. Este reembolso puede ser o bien total o bien parcial, ¿de acuerdo? Y en un plazo como máximo de 3 días, entre 24 y 72 horas, se nos debería hacer efectivo el importe de estas participaciones, con lo cual en un plazo de 3 días tener la liquidez de nuestra inversión no está nada mal, por eso decimos que son activos muy líquidos. Otra ventaja sería la diversificación del riesgo, y es que los fondos de inversión suelen invertir en múltiples carteras, en múltiples títulos con distintas características, lo cual hace que diversifique muchísimo el riesgo. Es decir, si nosotros invertimos imaginaros, en 50 títulos diferentes, puede que uno tenga mucho riesgo y que no nos haya dado beneficio, pero eso se verá compensado con los otros 49 que sí que hayan podido tener beneficio, ¿vale? Por eso decimos que el riesgo está muy diversificado, porque se invierte en muchos títulos muy diferentes entre sí, en cuanto a plazos, a rentabilidad, a volatilidad, etcétera. ¿De acuerdo? Luego también, finalmente, tenemos que hablar de la rentabilidad. ¿Qué es lo que quiere decir esta ventaja? Pues que un inversor va a obtener la misma rentabilidad en términos porcentuales, tanto si invierte una cantidad pequeña como una cantidad grande. Esto estoy hablando en términos porcentuales, es decir, yo voy a tener un 5% de beneficio, imaginaros, tanto si invierto 1.000 euros como si invierto 5.000. Obviamente luego en términos absolutos, en dinero, cuanto más invierta, más ganaré o más perderé. Pero en términos relativos, en términos de rentabilidad, de porcentaje, va a ser la misma, ¿vale? Independientemente de la cantidad que invirtamos. Y luego, finalmente, la fiscalidad nos quiere decir que los fondos de inversión no tributan hasta el momento de su reembolso, ¿de acuerdo? Es decir, no existen cargas fiscales hasta tal momento, lo cual también es una ventaja porque nos va a permitir movernos o cambiar de un fondo a otro sin tener que hacer frente a ningún tipo de carga fiscal. Bien, y con esto vamos a pasar y prácticamente ya a terminar este punto, y vamos a hacer un poquito de práctica. Vamos a ver un ejemplo práctico, en primer lugar, en el que nos dice que Martín invierte 10.000 euros en un fondo que hemos denominado el Botanic. Existe una comisión de suscripción del 3%, un valor liquidativo de 10 euros, y nos dice que cuántas participaciones va a poder adquirir. Bien, en primer lugar, vamos a explicar un poco por encima las características, ¿vale? A ver, como veis aquí, tenemos 10.000 euros en el fondo Botanic, por lo tanto, aquí ya sabemos que el fondo está valorado en 10.000 euros. El valor del fondo es 10.000 euros, ¿vale? O el valor de la inversión. La comisión por suscripción obviamente será el 3% sobre el nominal, sobre los 10.000 euros. Y luego tenemos el valor liquidativo. El valor liquidativo es el precio de la participación, ¿vale? Entonces nos dice cuántas participaciones va a poder adquirir Martín. Bien, la fórmula principal para calcular el número de participaciones es igual a la inversión, el valor del fondo, dividido su valor liquidativo. Esto tenemos que tener en cuenta un par de conceptos. Cuando hablamos de inversión, hablamos de una inversión neta de comisiones, es decir, al valor de nuestra inversión de 10.000 euros le vamos a tener que quitar la comisión, en este caso del 3%. Y el valor liquidativo pueden pasar dos cosas: que nos lo den directamente, como es este caso, en el que nos dan directamente que vale 10 euros, y en el caso de que no nos lo dieran, lo podríamos calcular dividiendo el capital dividido el número total de participaciones, ¿vale? Bien, vamos a pasar a proceder al cálculo del número de participaciones. Como hemos dicho, tendríamos que hacer el valor de la inversión neta de comisiones, lo cual sería los 10.000 euros menos los 300. Estos 300 los hemos calculado de multiplicar el 3% por 10.000 euros, ¿de acuerdo? Y esto lo dividimos entre el valor liquidativo, que son 10 euros, tal y como nos marca el enunciado. Por tanto, Martín
podrá adquirir un total de 970 participaciones. Bien, ahora nos dice que Martín solicita el reembolso de las participaciones, es decir, la devolución. El valor liquidativo en este momento es de 12 euros y la comisión, existe una comisión por reembolso de 2,5% y me dicen qué beneficio va a obtener Martín después de haber pedido ese reembolso. Bien, el reembolso lo calcularemos multiplicando el número de participaciones por el valor liquidativo. En este caso, el número de participaciones las tenemos porque lo hemos calculado en el ejercicio anterior, que son 970. Y lo multiplicamos por el valor liquidativo, que nos dicen que ahora, en el momento de reembolso, son 12 euros. Cuidado y no os confundáis con el valor liquidativo inicial, ¿vale? En el momento de reembolso es 12 euros, por lo tanto atendemos a este valor. 970 por 12 será 11.640, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos una comisión, es decir, tenemos que pagar por vender o por solicitar esa liquidez. Entonces tendremos que hacer algo con esa comisión, ¿de acuerdo? Bien, una vez tengo el valor de reembolso, a continuación calcularé el valor de lo que voy a cobrar. El valor de lo que voy a cobrar será el reembolso menos los gastos que comentábamos. Por lo tanto, será los 11.640 menos la comisión del 2,5% sobre 11.640. Y eso será un total de 11.349. Es el total que voy a cobrar, o que Martín en este caso va a cobrar. Pero ¿qué es lo que me piden en la pregunta? En la pregunta me piden qué beneficio va a obtener Martín. Por lo tanto, para obtener el beneficio tendré que hacer la resta entre lo que yo he cobrado menos lo que yo he pagado en un principio. ¿De acuerdo? Los 11.349, que es lo que yo he recibido neto de comisiones, menos lo que yo he pagado en un principio, mi valor de la inversión de 10.000 euros. Por lo tanto, el resultado como beneficio neto que obtiene Martín son 1.349 euros de beneficio. ¿De acuerdo? Bien, con esto terminamos. Como veis, es una práctica muy sencillita. Por lo tanto, os voy a pedir un par de ejercicios. El primero es hacer el ejercicio 10 de la página 311 y el segundo es otro ejercicio muy similar, prácticamente igual, que el que acabamos de resolver ahora, ¿vale? Bien, hoy es viernes, día 24, y como os voy a pedir, ¿vale? Para entregar el lunes 4 de mayo a las 10, ¿de acuerdo? Lo corregiremos el lunes 4 de mayo en clase online a las 6:30. Tened en cuenta que la semana que viene, el lunes, yo os mandaré un vídeo nuevo con más ejercicios y entonces esos ejercicios los iremos acumulando y los corregiremos todos el lunes día 4, junto con estos que os acabo de mandar, ¿de acuerdo? No obstante, os aconsejo que no lo dejéis todo para el final y que son 2 ejercicios que en cosa de 5 o 10 minutos estoy segura de que los vais a poder hacer. Le hacéis una fotito, me la mandáis por correo y me tomo nota, ¿de acuerdo? Venga chicos, pues con esto acabamos. Muchas gracias y nos vemos en la clase del próximo lunes. Buen fin de semana.